Buenos días o buenas tardes y bienvenidas y Días. bienvenidos a On Documenta, el canal online de Documenta Madrid 2020, en el que a lo largo del festival os ofreceremos una programación paralela de charlas, encuentros y presentaciones en torno a los protagonistas del festival, sus películas, focos y retrospectivas. Este año, Documenta Madrid transcurre en Cineteca del 9 al 13 de diciembre y por primera vez contará con programación online en la plataforma Filming hasta el 20 de diciembre. Como parte de las actividades paralelas del festival, este año ofrecemos una retrospectiva con la obra completa en vídeo y cine del artista visual suizo-americano Robert Frank. La retrospectiva podrá verse del 10 al 23 de diciembre en el Cine Doré de la Filmoteca Española y ha sido posible gracias al apoyo de la Filmoteca y de la Embajada de Suiza. En total podrán verse 26 títulos, largometrajes y cortometrajes, documentales, parodias, ficciones, cine de género, propuestas híbridas y experimentales, diarios filmados, una gran variedad de propuestas visuales que inauguramos en la Filmoteca con Candy Mountain, una road movie que cuenta con la presencia de Tom Waits y Joe Strummer. Además, también podrán verse títulos como su primera película, Pull My Daisy, narrada por Jack Kerouac, Energy and How to Get It, con William Burroughs, trabajos de corte autobiográfico como Conversations in Vermont, o el documental sobre la gira de 1972 del Rolling Stones, Cocksucker Blues, rechazado por la banda por mostrar las realidades y excesos sin filtros de la gira. Para enmarcar y celebrar esta retrospectiva, contamos con la presencia virtual de Vicente Todolí, experto en la obra de Frank. Vicente ha comisariado exposiciones sobre el fotógrafo como Storylines en 2004 en la Tate Modern, institución que dirigió de 2002 a 2010. Y en 2013, además, también editó, creo que mano a mano, con el propio Frank, un libro muy especial sobre su trabajo fotográfico a su paso por Valencia en el verano de 1952. Todo un lujo poder contar contigo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenido, Vicente. Días, Eh, encantado. sí, pues quería comenzar hablando sobre o remarcando algo de lo que se habla muy frecuentemente o cuando lees sobre el trabajo cinematográfico y en vídeo de Robert Franks, se suele mencionar el siguiente hecho. Y es que justo a finales de los 50, tras alcanzar el éxito y reconocimiento como fotógrafo, después de la publicación de su trabajo más conocido, The Americans, Frank decide dejar la fotografía de manera radical, ¿no? De hecho, ¿no? Él menciona que aparca la cámara de fotos durante los siguientes 10 años para dedicarse por completo a su trabajo como cineasta. Y es algo que llama la atención por lo drástico que parece el hecho. Da la sensación de que Frank sentía una especie de hartazgo o una limitación con respecto a su trabajo fotográfico y que en el cine o en el trabajo con imágenes en movimiento pensó que podía encontrar una nueva motivación para seguir explorando sus intereses artísticos, tanto a nivel estético, en lo relativo al propio medio, como en lo relativo a su visión del mundo que fotografiaba, ¿no? A través de la cámara. Tú que conocías al propio Frank y que has estudiado a fondo su trabajo, ¿puedes hablarnos de este cambio e interés de Frank por el medio cinematográfico? Es decir, de un poco pues, saber el papel que tuvo el cine en la trayectoria artística de Frank y qué líneas de continuidad y ruptura encontramos entre su obra cinematográfica y la fotografía. Sí, bueno, efectivamente, yo le conocí en el año 1963, Ujú, cuando me estaba preparando una exposición suya que vino, creo que fue 84-85, a la Sala Parpalló en Valencia. ujú, Fue la primera exposición de Robert Frank en España. Y recuerdo que él hablaba de su cansancio de la fotografía después de The Americans, ujú, porque a pesar de que al principio le habían atacado muchísimo, fue denostado por la prensa americana como antipatriota. Eh, realmente, después, al cabo de unos años, digamos que se convierte en un mito y ujú, se convierte, The American se convierte en una de las grandes obras de la fotografía, ¿no? Uno de los fotobús esenciales en el siglo XX. Y entonces él pensó que el éxito le iba a forzar a repetirse. ujú. Y esto es algo que odiaba. Y entonces decidió dedicarse al cine porque es algo que no sabía cómo hacer. Y Ajá. creía que al hacer algo que no sabía cómo hacer, iba realmente a aprender algo y hacer algo muy diferente, como se fue.
pero realmente hay una serie de fotografías que hace en el 59, que se llama From the Bus. Ajá, Él sí. coge el autobús que unía el East con el West Side, de la calle 42, y hace estas fotografías que además, cuando las imprime, deja un margen gris, ¿no? Ujú, Y realmente lo que hace es un traveling. ujú, Es una serie realmente fílmica, pero hecha con la fotografía fija. Realmente, yo creo que él ya era un cineasta, solo que ujú, utilizaba el formato de libro. ajá. Entonces, yo considero que The Americans es un road movie, Sí, claro. absolutamente, Ajá. solo que está hecho con, con fotos, pero Ujú, tiene una secuencia, tiene un ritmo en el libro, porque ujú, esta obra realmente existe como libro, no como fotografías individuales. ujú, ujú, Y solo que él realmente, yo diría que es, un, si el cine narrativo sería equivalente a la prosa, ujú, digamos que la fotografía en series de Robert, que después se convierte en films, sería una cinematografía poética, ajá, hecha por un poeta, ¿no? ajá. Esta es la diferencia. Pero realmente, digamos que él necesitaba tomar la cámara, era un cinematógrafo, o sea, Ujú, él encargaba la cámara, el manejo de cámara a otros, excepto tal vez en Candy Mountain, ¿no? Que era más una sí. película ya más, digamos, narrativa y diferente. Ujú, En las otras era él el que utilizaba la cámara de filmar como utilizaba la cámara de fotografiar, es ajá. decir, prácticamente, que, como decía Jack Kerouac, eh, shooting from the hip, Ujú, disparando desde la cintura prácticamente, ¿no? sí. Casi sin mirar, por Ajá, intuición. ajá. Necesitaba ese contacto directo con la cámara y por eso Ujú, también sus películas son tan personales, ¿no? ujú, Porque finalmente son casi diario, ¿no? La mayoría tienen este carácter de que que vemos cómo él se confronta con el mundo y con su historia privada, ¿no? sí, Realmente totalmente. se Ujú, expone, ¿no? ujú, No hay nada sagrado, no esconde nada, todos sus conflictos, incluso familiares, mm, los revela, ¿no? En este sentido, él eh, se liberó cuando apareció el vídeo. Yo ujú, recuerdo que era entonces, cuando estaba trabajando en su exposición, en el 83, cuando me enseñó su primer vídeo, Home Improvements, que me dejó sí. impresionado. Ajá, Y él dijo, es que claro, el vídeo es como un lápiz para un dibujante. ajá, Me permite hacer bocetos. Es donde ajá. realmente no hay Claro, límites. claro. Exactamente. Sí, Y al no eso tener las realmente, limitaciones, ¿no? De lo que es el formato exactamente, cinematográfico, ujú, exactamente, el material, exactamente. todo, claro. Sí, y eso supuso una revolución. Digamos, que se libró de los corsés. ¿eh? Ajá, Y a partir de entonces vemos cómo las vídeos de sus películas son cada vez más una extensión de su cuerpo, ¿no? ujú, sí, Notas de su ajá, cuerpo y de su alma, porque para ajá. él iban siempre juntas. Sí, nos da la sensación de que en muchas ocasiones busca esa especie de inmediatez, ¿no? O de Sí, el captar el absolutamente. momento. Y me imagino que el vídeo en ese sentido, claro, le ofrecía el poder pues hacerlo pues como decíamos antes, las limitaciones del medio cinematográfico, que a lo mejor Exactamente. requiere de una Sí, planificación o de tener que pensar o exactamente. repensar. Mm, Eh, entre la improvisación y la inmediatez, ¿no? ajá. Esto es como disparar sin pensar, Sí, ¿no? ¿no? Era claro, un pensamiento interno, un pensamiento visual, pero no un pensamiento digamos, de guión. Sí, de Ajá. hecho, yo creo que cuando hay más guión es más problemático y tenía más dificultades, claro. Sí, ¿no? Porque ya el guión lo escribía otro, ya no hay Claro. colaboración. Él, cuando se siente cómodo, es solo con la cámara. Eso, por ejemplo, es algo que se nota mucho, sobre todo en las películas con un corte más autobiográfico, que me imagino que también tiene una Exactamente. continuidad con su obra fotográfica, porque él se dedicó mucho a lo que es fotografiar y filmar a sus entornos, ¿no? Su familia, sus hijos, sus amigos, que me parece que es algo que
continúa, ¿no? Haciendo cuando deja la cámara o cuando decide incorporar también el cine o el vídeo y que de hecho parece como que explora incluso con más interés cuando pues puede tener estos medios, ¿no? Que le permiten esa mayor inmediatez y de repente vemos, ¿no? que tiene un gran, pues muchísimas, ¿no? películas, ¿no? Conversations in Vermont, Home Improvements, que tienen que ver con esta autoexploración. Ajá, que es The Present. Sí, ajá. sí. Realmente sí, son diarios pero que además presentando su vida personal, sus actividades, Sí. introduciendo a sus amigos, pero trasciende para Ujú, realmente ir más allá, ¿no? Se ujú. convierte, lo que podía ser un vídeo privado, se Ajá, convierte en un mensaje universal, ¿no? ajá, Esta es la grandeza. Y su capacidad realmente intuitiva, ¿no? Porque ajá. él realmente lo conceptualizaba, ¿no? Él primero disparaba y pensaba. ¿Hay alguna circunstancia o hecho o experiencia, por ejemplo, relación con otros cineastas o en su entorno que a él le llevara a de repente o despertase ese interés en el Sí, trabajo con el cine? sí, sí, realmente. Jonas Mekas cuenta una Ujú. anécdota en el 59, en el estreno de Shadows, de John Sí. Cassavetes, Ajá. donde se encuentra con Robert, eran amigos. Además, hay cierto paralelismo también, el carácter diarístico, ¿no? de los cines de Mekas. Del cine de Mekas. Robert le comenta, si esto es lo cine, entonces yo puedo hacerlo, Ajá. después de ver Shadows de Ajá. Cassavetes, ¿no? Pero Claro. veo que coincide cuando él ya debía estar realmente trabajando Ujú. en Pull My Daisy. Sí. O sea que Pull My Daisy fue una colaboración, ¿no? Fue una Ajá. colaboración con Frances Leslie como codirector y pues había, sí, estaba Jack Ujú. Kerouac, Ujú. Ginsberg, Ujú. había artistas, digamos, Delphine Seyrig aparece por primera Ajá. vez Ajá. de camino a Hollywood, que quería convertirse en una actriz, ¿no? Digamos que es un film donde, sí, lo describen como el film de la Beat Generation, ¿no? Sí. Pero digamos que él ahí es parte de un grupo, ¿no? Aunque Ajá. sí, lleva ciertamente la batuta, tanto con Leslie, pero es después, es cuando está solo realmente, Ujú. cuando él se expresa, ¿no? Ujú. Con mayor libertad y con mayor hondura, creo yo. Ajá. Eh. Sí, no, es algo que hablábamos antes de este aspecto autoetnográfico de su obra, ¿no? De cómo se retrata mucho a sí mismo y a su entorno, pero también es interesante pensar en su trabajo como una etnografía de lo que es la generación beat, porque es una constante a lo largo tanto de su obra fotográfica como en su obra cinematográfica la presencia de estas figuras, ¿no? De Jack Kerouac, de William Burroughs, de Allen Ginsberg, Peter Orlovsky, son protagonistas, colaboradores de muchísimas de sus películas. ¿Qué parte de este espíritu transgresor y subversivo de la contracultura norteamericana encontramos en la obra fílmica de Robert Frank? Bueno, él no esconde nada, Ujú, todo lo hace evidente, incluso las imperfecciones, ¿no? ujú, El movimiento de la cámara. Realmente, él odiaba los formatos. ujú. Él decía que toda su vida había intentado salirse del marco. Por eso Sí. la gran retrospectiva en Washington se llama Ujú, Moving Out. Y cuando ujú. le preguntaban, ¿Moving Out de qué? Decía, of the frame. Of the frame. Entonces, digamos que era el cine, sobre todo cuando él llevaba la cámara, es lo que le permitía realmente ir a formatos desconocidos, Ajá, inventar su propio formato. claro. Ajá, Entonces, su cine es libertad, pero libertad en manos ujú. de una persona que donde pone el ojo pone la bala. No, no hace falta poner el ojo y ponía la bala. Ajá, De hecho, o sea, disparaba sin mirar por el visor muchas veces, ¿no? Porque ya con su cuerpo sentía ajá, ya lo que tenía que filmar. ajá. Entonces, en este sentido es un artista único, ¿no? Tanto en sus fotografías, pero de hecho él siempre fotografiaba en series, siempre con Ujú. la idea Sí, de a lo mejor de intentar vender un foto essay, ¿no? Un ajá. ensayo fotográfico en la Sí, revista, también era un pero formato como muy cine- cinematográfico, ajá, absolutamente. sí, 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 claro. era un Todas las shock, era un revistas, ¿no? shock. Life, Harper Bazaar, eran Sí, un sí, poco el tipo para de él era, formato.
eran shorts, eran Ajá. cortos, eran cortos. Sí. Entonces, por eso digo que él realmente siempre tuvo una mirada Ajá. de cineasta, pero de cineasta poeta. Sí, ¿no? No, Montando con imágenes, ¿no? Creando siempre relaciones y diálogos entre ellas. O sea, no trabajaba con... De hecho, eso es algo de lo que habláis en la exposición de Storylines que hicisteis, que sí, comisariasteis, ¿no? exactamente. Precisamente Sí, exploráis ese diálogo entre las imágenes o esa creación de secuencias. ¿Eso era exactamente. algo que él hacía como de manera intencional, ya buscando crear esa Sí, secuencia, o era lo algo hizo. que también surgía de esa forma intuitiva? Sí, bueno, él, digamos que empieza intentando hacer fotoessays, ¿no? Ensayos Ujú. fotográficos, digamos, convencionales, Ujú. pero realmente no eran muy convencionales porque no se los compran casi nunca. Claro. Entonces, porque predominaba su punto de vista personal en Ajá, general. Y sí. eso es algo que lo consideraban un poco obsceno, ¿no? ¿Cómo? Ujú, Nos interesa la realidad, ujú. no No cómo tu tú ves la realidad, realidad ¿no? o tu opinión sobre la Ujú, realidad. O, ujú, la realidad no eres tú. Pues sí, la realidad ujú, era él, porque era ujú. el espejo en el que se Sí, al miraba, ¿no? final eso es mucho más sincero. Claro, Ujú, exactamente. O sea, el exterior venía condicionado por su interior. ujú, Y a eso nunca renunció. ujú. Claro, sí, es algo, ¿no? que vemos que crea esta conexión entre su obra cinematográfica y fotográfica. Hay algo que es muy curioso, que es, ¿no? A pesar de que Robert Frank es un artista muy reconocido a lo largo de su vida, es un fotógrafo aclamado, su obra cinematográfica y en vídeo, sin embargo, permaneció durante mucho tiempo prácticamente desconocida. Y me preguntaba si tú sabes o si tienes alguna idea o puedes comentar sobre cuáles crees que fueron los factores que hicieron que la obra de Frank, pues bueno, cinematográfica haya permanecido tan oculta, por decirlo de alguna manera. No sé si puede tener que ver con el hecho de que Frank a lo mejor no la circuló, movió por los circuitos a lo mejor habituales del cine, si es una obra que, pues bueno, aparte de verse yo creo que en el Anthology Film Archives y vinculada a algunas de sus Exactamente. exposiciones de fotografía, realmente no tuvo presencia más allá. Entonces, bueno, no sé si tienes alguna respuesta que pueda explicar esta cuestión. Sí, bueno, el mundo del arte generalmente intenta clasificar a los artistas y una vez clasificados le cuesta Ujú, mucho desclasificarlos. ujú. Entonces, él fue clasificado como el fotógrafo de la América de los 50 Claro. con The Americans Ujú, y ahí se quedó. ujú, Entonces, él también, como el cine era para una liberación, pues tampoco le importaba que no le hicieran demasiado caso, porque cuando le hicieron demasiado caso, como en The Americans, realmente le provocó un conflicto, ¿no? sí. No quería estar bajo los focos, prefería Ajá, estar en su estudio en Bleecker Street, en su casa, ajá. o en Mabo, Nova Scotia, y con relaciones con la gente de uno a uno, pero digamos que eh, la fama, por una parte, digamos que por supuesto, significa un reconocimiento. Yo creo que eso pues, debía de gustarle. Pero también le cortaba la libertad, ¿no? Claro. Ujú, Entonces, digamos que sí, que intentó esconderse de ella ajá. y uno de sus refugios, pues sí, fue el cine. Y sobre todo el cine, Ujú. siempre le quedó un poco la espina de, que nunca triunfó, ¿no? Porque Claro. Sí, con Pull My Daisy, bueno, el fin de la generación Beat, pero bueno, ah, ahí también hubo unos conflictos de autoría con Al Leslie, Alfred Leslie, ah, sí. sí, ahí tuvieron muchos conflictos. ¿Qué papel jugó Ah, Al Leslie ahí? ajá, Y después, cuando intentó hacer una película, ajá. digamos, más mainstream, Convencional. Ujú. sí, Como Candy convencional, Mountain o... pues tampoco Ah, triunfó. claro. Triunfó y fracasó, se quedó a mitad de camino, ¿no? De hecho, ¿tú sabes si Candy Mountain llegó a estrenarse en alguna Sí, sí, sala yo, yo, estuve, comercial? yo estuve en la preview. Ah, Yo sí. estuve en la preview. Ajá, Sí, 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 en la preview en Nueva York. Sí, ajá, sí, se estrenó.
pero yo creo que se quedó a mitad de camino, porque al final el guion era de su amigo Rudy Wurlitzer, era una Sí. película sobre él Ajá. mismo, ¿no? Y yo creo que sí, no tenía esa libertad que tienen las Ajá. otras y tampoco era una película, digamos, de Hollywood. Entonces Sí, se no. quedó en ni Ujú, chicha ni limonada, digamos, ujú. ¿no? Poco allá, No sé medio si el tiempo... camino. Ajá. Exactamente. No sé si con los años se lo revalorarán, Ajá. pero bueno, pero sí que le permitió después hacer todas estas películas solo, Ujú, que donde realmente creo que son unas films realmente esenciales y que algún día ujú. se estimarán, ¿no? En Sí. su justa medida. Sí, bueno, desde luego que ahora con Documenta Madrid el público Mm. tiene la oportunidad de poder acercarse al cine Doré para poder disfrutar de, pues, de los 26 títulos que componen esta bastante extensa y sobre todo muy variada, ecléctica y experimental y extravagante obra cinematográfica y en vídeo de Robert Frank. Así que nada, Vicente, quería darte... Yo recuerdo haberlo Sí, visto filmar, yo lo vi sí. filmar, después te lo contaré, Ajá. a filmar, y él era muy físico, Ujú. o sea, él movía la cámara con movimientos donde realmente eh, conseguía efectos inesperados, ¿no? Con Ujú. movimientos incluso bruscos, ¿no? Ajá. Era casi como un baile con la cámara. A mí me quedé impresionado cuando lo vi filmar. O sea, que es un cine muy físico también, Muy ¿no? Lo físico, que... muy Ajá. físico, muy físico, Sí. muy O sea, físico. que Sí, sí. no es Eh, a lo mejor un cine que digamos convencional en cuanto a la manera de eh, encuadrar, eso desde eh, luego, eh. ni en cuanto a la No, manera tampoco de eh, contar o de narrar, ¿no? Que aunque nada, hemos sí, estado hablando de que introduce este elemento narrativo secuencial, desde luego que a lo mejor con la excepción de Candy Mountain, ¿verdad? Se aleja bastante de las convenciones cinematográficas, ¿no? Y nos presenta como pues este cine como muy irreverente en muchos sentidos. Ujú. sí. Yo diría que sí, su modo de trabajar me recuerda al título de Dziga Vertov, The Man with a Movie Camera, Ajá, ¿no? ajá. ¿Eh? Es como el hombre, ¿no? Que va con la Porque cámara. realmente, sí, Ajá. sí, la cámara, una extensión Sí. de su cuerpo y de su mente. Formaba parte, digamos, ¿no? Ajá. No era un añadido, ¿no? Ujú, Cuando lo cogía, era, digamos, como si comunicara ujú. la cámara con sus músculos, sus nervios, su Ajá. cerebro, ¿no? Claro, y me imagino que trabajar con el cine le permitía el poder explorar esa relación cámara, cuerpo, ojo, también en el tiempo y en el espacio que a lo mejor en la fotografía no podía llevar a cabo. Exactamente. Sí, de Ajá. hecho, cuando él retoma la fotografía, que son sobre todo fotografías de Mabú, ya suelen ser montajes, ya suelen Ujú, ser, hay dos o tres imágenes en la misma fotografía. Claro, el ujú, montaje, cine, ¿no? Y ujú. de Sí. nuevo, eran como pequeñas párrafos fílmicos, diría, ¿no? Ujú, ujú. Sí, como pequeños pues eso, ¿no? Poemas visuales que... Exactamente, Ajá. exactamente. Eh. Estupendo, Vicente. Oye, y Pues ahora, ujú, sí, dime. of the record, creo que no tenéis dos películas que hizo él, pero que Ah, una no es autor. ujú. Él filmó la película Foot de Gordon Matta Clark. Sí. Ah, Fue ajá. el cámara. Ah, no ¿La tenéis, sabía. no? Ajá. No, 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 creo que no. Claro, pues eso no sabe Ajá, nadie prácticamente. Y él nunca me habló, lo averigué yo ajá, porque hice investigación sobre Matta Clark. Si ajá, entras en Foot, el ajá, film Gordon Matta Clark, creo que es de 72, verás como dice ajá, cámara ajá. Robert Frank. Eso sí, es ¿Ah, interesante sí? añadirlo. Sí, Ah, sí. ajá, Y después hay otro que es, digamos, es un film privado, para tú no ajá, estar ahí, pero que es una obra maestra, que ajá, dura solo 3 o 4 minutos, ajá. y ese es el film de mi boda. Ah, sí. Sí, Mira, ese él vino aquí. nos lo puedes prestar y lo proyectamos Bueno, también. es que haría falta el permiso claro, de De la otra la, parte. de la otra parte, que por mi parte no hay ninguno, porque es una obra realmente increíble. Es ¿En una obra serio? corta Joder. y es un ejemplo de cómo Ujú, trabaja. Además, ujú, es un film dentro del film, porque incluye un footage de otra película ujú, americana ujú, y, y incluye una cita muy significativa en texto
de la película Johnny Guitar. Ajá. ¿Y eso es porque era ¿Verdad? algo que tenía un valor personal para ti o el propio Frank No, decidió? él vino a mi boda Ajá. aquí, casi se mató. Tuvo un Joder, accidente de coche y casi se mató. Entonces me llamaron que estaba en el hospital. joder. Y dije, hostia, yo me sentí culpable. Ha venido de Estados Unidos para mi boda y vale, él y June, su mujer. Ah, Y después, al cabo de un rato ya, fui allí y el tío se había escapado. Se quitó todo, se quitó los goteros, se quitó la bata y se escapó del hospital y vino aquí. Y empezó a filmar aquí en mi casa, ajá. en el huerto. Y bueno, y después fue su regalo. Su regalo de bodas fue Este vídeo. este film. Sí, está en 16 milímetros, después lo pasó. De Ajá. hecho, la Ah, en editor 16 fue. milímetros, además. Mira. Sí, Ujú, sí. Sí, porque lo hizo en. Sí, sí. Creo que en ujú, 16 milímetros. Sí, sí, creo. ujú, Creo que sí. Y su editor fue Laura Israel, la misma que ujú. ha editado sus últimas películas. O sea Ajá. que ella tiene una. Y mi mujer también lo tiene en algún lugar, pero vamos, a mí no me importa que enseñar y a mi exmujer, porque después nos divorciamos tampoco. Pero Pues, realmente la pieza es una pequeña obra maestra, dura, no sé, 3 o 4 minutos. Pero pues es realmente la película que nos falta es lo para que os tener la hora falta. completa. Sí, sí, Eso, sí. eso si habláis con Laura Israel, Ajá. la que hizo el último documental sobre él, ¿te acuerdas? Sí. Ella es la que editaba sus libros, que es Ajá. la hija de Marvin Israel, la hija del el que le dio trabajo a él como, Ajá. hace muchos años. Pues ellos tienen ahí tienen una copia Ajá. seguro. Si le decís Genial. que por mí no hay problema, Ajá. ya que es en España y eso, Pues nada, hacemos el estreno en la Filmoteca claro, sí, Española. sí, son 30 minutos y realmente es una gran película. Ajá. Es, sí, sí, Toda una suerte poder contar con Robert Frank para que te grabe el vídeo de boda, ¿eh? Eso sí que sí, en está lugar bien. de vídeo, exactamente. En lugar Sí, de él. sí, yo no sabía que iba a hacerlo, yo no sabía, yo Ajá. me te invité porque éramos muy amigos, ¿no? Porque trabajé mucho con él, entonces, eh, pues nada, Pues nada, Vicente, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y también experiencias, incluso experiencias personales, no solo profesionales, con Robert Frank. Y nada, a los que nos están viendo les invitamos a ir al Cine Doré del 10 al 23 de diciembre para ver las películas, el ciclo de Robert Frank. Nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en las salas. Hasta luego. luego.